Mateo capítulo 28, verso 18 y verso 19. Y dice así: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede tomar su asiento. Hemos estado meditando en estos días en la palabra de Dios acerca del tema el bautismo en agua. Un tema que ha causado mucha confusión. No en sí que la Biblia confunda, pero los términos se confunden por el hombre. En ocasiones he escuchado que alguien dice: el evangelio se está adulterando, y eso no puede suceder jamás, porque el evangelio no se puede adulterar. El hombre puede darle otra versión, puede darle otro camino, pero el evangelio jamás se puede pervertir. La palabra de Dios es santa, es pura, y es especial para hacerlo a uno crecer espiritualmente. Así es que, hermanos, vamos a estar meditando en este tema, el bautismo en agua. Vamos a estar yendo desde Mateo hasta el libro de los Hechos, paso a paso. Quiero decirle que la forma de presentar el tema del bautismo a mí me ha traído una de problemas grandes. A mí me han llegado a decir así directamente: eres un hereje, eres hijo del diablo. Me han llamado telefónicamente y me han dicho: hijo del diablo, doctrinas satánicas traes tú. Sin embargo, yo quiero decirle, sería yo tan necio en ir en contra de algo que es la palabra de Dios, y yo mismo estar rechazando a la gente que quiere venir a visitarnos y a estar con nosotros gozándose. Si yo tuviera otra enseñanza respecto al bautismo, yo le aseguro que ya tuviera una congregación de más de 20,000 personas aquí en Los Ángeles. ¿Sería yo tan insensato para presentar algo que va a correr a la misma gente cuando la gente quiere venir a gozarse? No. Pero no puedo presentar otra cosa. Y vamos a estar meditando paso a paso en la palabra de Dios, no en la tradición de una organización. De antemano le digo, detrás de mí no hay ni una organización. Lo que se predica en la iglesia del cuerpo de Cristo, yo soy el único responsable. Veamos una vez más lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si usted ve el verso 20, que es el último versículo del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina con un amén. Lo que yo quisiera que usted pusiera mucha atención y seamos honestos con nosotros mismos y con Dios. Si yo no tuviera otro evangelio, si yo no tuviera el libro de los Hechos de los Apóstoles, si yo no tuviera la carta a los Colosenses,
entonces yo iría bautizando como está en Mateo 28:19, que dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el verso 20 es el último versículo del Evangelio según San Mateo, de manera que ya no me enseña más allá. Pero como yo tengo 4 evangelios y soy una persona que me gusta escudriñar la palabra de Dios, no me voy a quedar solamente aquí, sino que me voy a ir más allá y voy a buscar que los demás evangelios concuerden con lo que dice la palabra del Señor en Mateo 28:19. En algunas ocasiones he puesto este ejemplo. Si usted va a cruzar un río bastante ancho y caudaloso, y si usted encuentra que aquí hay un lugar donde quisieron hacer un camino para cruzar al otro lado, y para poder hacer ese camino hacia el otro lado, pusieron una piedra ahí que sobresalía del agua, y a 1 metro más pusieron otra piedra, y al otro metro otra piedra, y usted encuentra unas 3 piedras que empiezan a formar el camino para cruzar el río. Pero usted mira a su lado izquierdo y alguien se preocupó y comenzó a poner más piedras hasta cruzar al otro lado del río. El río es caudaloso y usted puede ser llevado por la corriente. Le preguntaré yo, ¿cuál camino tomaría? ¿Dónde está comenzado ahí? ¿Donde solo tiene 3 piedras y de ahí se lanza al agua aunque lo lleve para otro lado? ¿O usted va y va saltando de una piedra a otra piedra hasta cruzar el río muy pacíficamente? ¿Qué haría usted? ¿Que lo arrastre el agua? Entonces, ¿qué haría? Buscaría, de seguro porque usted es inteligente, usted buscaría inmediatamente ir cruzando por aquel camino donde de una piedrita se salta a otra y a otra y a otra. Entonces, si yo vengo y estoy en Mateo, yo no me salto de ahí porque me puedo ahogar, yo busco otra piedrita. Entonces tengo que buscar Marcos para ver qué me dice Marcos acerca de esto, porque hay una cosa aquí muy importante que ver. Entonces, si nosotros tenemos ese camino donde está una piedra aquí, otra enseguida y otra más allá, y acá solamente se comenzó el camino con unas 3 piedritas, yo no creo que nadie, viendo la oportunidad de cruzar fácilmente al otro lado, se lance desde la primer piedra. Entonces, vuelvo a recordarles aquí, Mateo capítulo 28 y en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros nos fuéramos solamente con lo que Mateo dice, nos perderíamos de muchas enseñanzas preciosas. Entonces a mí me interesa ir al próximo evangelio y ver si me da alguna ilustración más. ¿Qué le parece si saltamos a la otra piedrita? Vamos a saltar, total, si no le gusta se devuelve y toma el camino de las 3 piedritas y se lanza al río. Marcos capítulo 16. Yo le invito para que vea por dónde cruzo yo. Acompáñeme y cruce. Si no quiere, después de cruzar se devuelve y se viene por sus piedritas y se salta. Una cosa que le pido, seamos honestos con Dios en esta noche. Marcos capítulo 16, verso 14. Quisiera hacerles una pregunta.
Allá en Mateo capítulo 28, verso 18 y 19, ¿qué me pueden decir? ¿Ya había resucitado el Señor Jesucristo o todavía no resucitaba? Ya había resucitado el Señor. Ya había resucitado el Señor. Después de resucitado fue que les dio ese mandamiento. Ahora acá, en Marcos capítulo 16, verso 14, en adelante, ya había resucitado también. Ahora veamos lo que dice en el verso 14. Finalmente se les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Prácticamente hasta ahí vamos de acuerdo con lo que dijo Mateo. Mateo terminó diciendo que el Señor Jesucristo, después de resucitar, les dijo: vayan y háganme discípulos de todas las naciones. Eso es algo precioso. Vayan, yo quiero discípulos de todas las naciones. Ustedes vayan y me hacen discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se despide en el verso 20 diciendo: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí se despide Mateo. Ahora Marcos nos relata exactamente lo mismo, de que el Señor dijo que se fueran, que predicaran la palabra de Dios y que bautizaran a aquellos que se convirtieran al Evangelio. Pero lo que llama mi atención es en el verso 17, donde a mí me sirve que pase a escudriñar el Evangelio de Marcos, porque lo que no me alcanzó a decir Mateo, me lo dice Marcos. Y en el verso 17, el Evangelio de Marcos me aclara algo más. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si yo solamente me hubiera ido con el Evangelio según San Mateo, yo hubiera ido predicándole a la gente a Jesucristo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero posiblemente yo no supiera acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque no es hasta en Marcos que el Señor dice: estas señales seguirán a los que creen. Van a hablar en otras lenguas, van a recibir el bautismo del Espíritu Santo y van a hablar en otras lenguas. Y si solo fuera con Mateo, es posible que fuera yo un cristiano que no fuera pentecostés. Pero gracias a Dios que tengo el Evangelio de Marcos y me enseña que yo recibiría el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces vale la pena venir a Marcos, porque aprendemos que ahí se amplía más el panorama. ¿Estamos entendiendo? Además, ¿se imagina usted un cristiano sin poder de Dios? Yo le doy gracias a Dios, porque si Satanás quiere darme problemas, le digo: Satanás, estás vencido. Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Sales fuera de mi vida. No tienes tu autoridad, no tienes lugar en mi vida. Me doy cuenta porque dice: en mi nombre echarán fuera demonios, no solamente de las demás gentes, sino los demonios que quieran atormentarnos y que quieran hacernos pasar un mal rato. Entonces, el venir a Marcos, el saltar a la otra piedrita, a mí me conviene, porque descubro otras cosas.
¿Está entendiendo? Ya Marcos nos dice, en el nombre de Jesús tienen poder para echar fuera demonios. Oiga, hermano, yo tengo que esperar que venga el evangelista Gigi Ávila o que venga Morris Cerulo. No, Señor, dice que los que creen en el nombre de Jesús pueden echar fuera demonios. Nada más usted siéntese, siémbrese, usted póngase en el fundamento que es Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor porque le dio poder para echar fuera demonios. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Entonces, ¿vale la pena saltar a la otra piedrita? Descubrimos que tenemos poder en el nombre de Jesús. Descubrimos que podemos y debemos. Aquí no es asunto que alguien diga, hermano, es que yo no siento. Este no es asunto que sienta. Es una señal que debe de manifestarse. Hermano, pero yo no puedo. Claro que usted no puede, es el Señor en usted. Pero préstese para que el Señor se glorifique en su vida y usted pueda ser saturado del poder de lo alto. Aleluya. Si es para el Señor, dale un aplauso, pero con todo su corazón. Lo que me gozo es aquí en el verso 18. Y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y esto, mire qué precioso, qué promesa. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, si yo me fuera solo con lo de Mateo, entonces yo me perdía todo esto. ¿Alguien me puede decir, hermano, yo creo en esto? Yo creo en que los enfermos sanan si oramos. Yo creo que puedo reprender demonios en el nombre del Señor. Todo eso yo lo creo. Entonces vamos a creer todo el resto. Véngase conmigo. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y termina con un amén. Ahora yo quiero que ustedes me digan, estábamos en Mateo y aprendimos acerca una cosa, lo más importante ahí en el verso 18 es que el Señor Jesucristo dice, yo tengo toda la autoridad en la tierra, debajo de la tierra y en los cielos también. A mí se me ha dado la autoridad. Note esto, el Señor dijo, yo tengo todo en mis manos. Yo tengo la autoridad sobre todo. Y de ahí da el mandamiento. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya no me habla nada acerca de lo que aprendí en Marcos. Y para que podamos entenderlo, yo quisiera que usted me dijera qué es lo que descubre en Marcos y no lo descubrió en Mateo. Que el hombre, una de las cosas que descubrimos en Marcos, que no habíamos descubierto en Mateo, es que debemos de ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Otra de las cosas que descubrimos en Marcos que no habíamos descubierto en Mateo. También descubrimos en Marcos que podemos orar por los enfermos y los enfermos sanan. También descubrimos en Marcos que podemos reprender a los demonios en el nombre de Jesucristo y salen. Otra cosa descubrimos ahí también. ¿Qué será? Si usted dijera que resucitó Jesucristo y alguien le dijera, ¿en dónde lo dice? ¿Me puedes decir que ahí en Mateo, por ejemplo, dice que resucitó Jesucristo? Usted diría sí, porque habló después de resucitado. Pero si le dijeran, conforme al Evangelio de Mateo, ¿me puedes comprobar de que Él ascendió a los cielos? ¿Usted podría comprobar en Mateo que ascendió a los cielos?
No, no, porque Él solamente dio el mandamiento y les dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero Mateo no habló de la ascensión del Señor. Pero gracias a Dios que tenemos la otra piedrita, porque entonces Marcos sí nos dice que el Señor ascendió a los cielos. ¿Se da cuenta por qué la necesidad de escudriñar la palabra de Dios? Aquí en Marcos capítulo 16 y verso 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces ya descubrimos más cosas que en Mateo no habíamos descubierto. ¿Qué les parece si vamos a Lucas? Vayamos a Lucas en el capítulo 24. Estamos viendo el tema del bautismo en agua. Vamos a estar descubriendo el tema del bautismo en agua partiendo desde Mateo capítulo 28 y en el verso 18 y 19. ¿Usted cree en la palabra de Dios? ¿Más que en lo que le diga un hombre? Bueno. Lucas capítulo 24 y en el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Para entonces el Señor ya había resucitado. Y dice Lucas, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ve ahí. ¿Por qué diría Lucas, entonces les abrió el entendimiento? ¿Que él no era uno de los 12? ¿Él no era uno de los 12? No, no era uno de los 12. Lucas no fue de los 12 apóstoles. Veamos acá. Vea lo que dice aquí. Ya lo tenemos, Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estaba hablando del Señor resucitado, abriéndoles el entendimiento a sus discípulos. Esto es muy importante. Les abrió el entendimiento ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué podemos entender ahí? Que el Señor les hizo entender las Escrituras. Aquí en este versículo dice, en la Biblia Dios habla hoy, entonces hizo que entendieran las Escrituras. Verso 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. La palabra correcta es que el Cristo muriera y que también resucitara de los muertos al tercer día. Vea, esto estaba escrito, que Cristo muriera y resucitara. Pero en el verso 47 continúa lo que estaba escrito y era necesario que sucediera. Quiere decir en el verso 47, cuando comienza diciendo y, quiere decir que también estaba escrito y era necesario que sucediera. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lo que podemos ver aquí muy claramente es que el Señor les dijo, está escrito y es necesario que se le predique a la gente que se arrepienta de sus pecados y que se les anuncie que en el nombre de Jesucristo, para ir directamente al Calvario y recibir el sacrificio de Cristo, que en el nombre de Jesucristo pueden recibir perdón de pecados delante de Dios. Ese es el mensaje. Les abrió el entendimiento a sus discípulos
para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo muriera y resucitara de entre los muertos, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, pero comenzando en Jerusalén. Y aquí hay algo que me habla muy directamente. Mateo solamente dijo, vayan a todas las naciones y predíquenles el Evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Lucas dice que el Señor les dijo, vayan primero a Jerusalén y ahí comiencen a predicar, que las gentes se arrepientan de sus pecados y que en el nombre de Jesucristo van a recibir perdón de pecados delante de Dios. Ya lo tenemos, Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Estaba hablando del Señor resucitado, abriéndoles el entendimiento a sus discípulos. Esto es muy importante. Les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué podemos entender ahí? Que el Señor les hizo entender las Escrituras. Aquí en este versículo dice, en la Biblia Dios habla hoy, entonces hizo que entendieran las Escrituras. Verso 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. La palabra correcta es que el Cristo muriera y que también resucitara de los muertos al tercer día. Vea, esto estaba escrito, que Cristo muriera y resucitara. Pero en el verso 47 continúa lo que estaba escrito y era necesario que sucediera. Quiere decir en el verso 47, cuando comienza diciendo y, quiere decir que también estaba escrito y era necesario que sucediera. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Algo le dice esa escritura. Lo que podemos ver aquí muy claramente es que el Señor les dijo, está escrito y es necesario que se le predique a la gente que se arrepienta de sus pecados y que se les anuncie que en el nombre de Jesucristo, para ir directamente al Calvario y recibir el sacrificio de Cristo, que en el nombre de Jesucristo pueden recibir perdón de pecados delante de Dios. Ese es el mensaje. Les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo muriera y resucitara de entre los muertos, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, pero comenzando en Jerusalén. Y aquí hay algo que me habla muy directamente.